Un momento. Hola a todos, vamos a empezar con la ayudantía número 4. Una disculpa que creo que hay bulla un poco afuera, entonces si escuchan alguna música, no es mi casa, sino que es afuera. Ok, entonces en primer lugar vamos a empezar con una retroalimentación de la lección. Tengo entendido que estos son los ejercicios que les pusieron, así que vamos. En primer lugar tenemos este proceso. Voy a hacer un poquito más grande. Tenemos este proceso y nos hacen las preguntas: ¿cuál es la finalidad de este proceso? ¿Cuál es la función de B0301? ¿Qué tipo de reacción ocurre en R0302? Entonces, como ya se los dije en las ayudantías pasadas, siempre para analizar un proceso debemos hacer el recorrido de los reactivos y de los productos. Me confirma que se vea, por favor. Sí se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí, se puede ver. Ok, gracias. ¿Sí me escuchan bien? Creo que sí, ¿verdad? Cualquier cosa Sí. me avisa. Ok, entonces tenemos, bueno, así a simple vista, vemos un pocotón de equipos que no conocemos. Por ejemplo, estos de aquí, pero ya vamos a explicarlo. Entonces vemos que ingresa una corriente de crema y también ingresa una corriente de agua y leche pretratada. Entonces, de azúcar y leche pretratada. El azúcar y la leche se mezclan y posteriormente se van a un equipo llamado B0301. De aquí, de este equipo, sale una corriente y pasa a una bomba. Entonces aquí podemos ver que esta corriente pasa de largo. Aquí no hay un punto de división. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, hay como un salto. Eso quiere decir que la corriente va continua y la corriente que vemos aquí vertical corresponde a la corriente de acá. No sé si pueden ver que hay como un salto aquí y un salto acá. Esto quiere decir que no hay un punto de mezcla, sino que hay como otra tubería, podríamos decirlo. Entonces, posteriormente, aquí también vemos otro salto, es decir, que pasa directamente al equipo que está acá. Por lo general, nosotros vemos intercambiadores de calor así como más sencillos, solamente un bloque, o si no, puede ser también un círculo. En cambio, esto es otro tipo de intercambiadores de calor, donde ya corresponde a más entradas y más salidas. Por lo general, nosotros vemos 4 corrientes, 2 que entran y 2 que salen. Una que se enfría y otra que se calienta. O sea, una corresponde al servicio y otra al producto que nosotros queremos enfriar o calentar. En este caso, nosotros tenemos una corriente que entra y vemos varias corrientes que salen y también que entran. Entonces, esta corriente que entra por aquí pasa por el intercambiador de calor, porque esto es un intercambiador de calor. Entonces, pasa por aquí, sale por acá y pasa por este equipo. Posteriormente, ingresa de nuevo al intercambiador de calor. Entonces, podemos ver que, bueno, esto se realiza para poder a mayor, bueno, esto no corresponde a balance de materia, pero a mayor tiempo de contacto, mayor será la transferencia de calor. Entonces, para eso se usa este equipo. O sea, solamente es un intercambiador de calor, no le paren mucha bola. Entonces, aquí pasa por aquí, pasa por un serpentín y finalmente sale por el lado de acá. Entonces, aquí vemos que pasa por una bomba y pasa por una válvula. Y en la válvula aquí ya hay un punto de división, porque podemos observar que una corriente pasa por el lado de arriba y otra por el lado derecho. Entonces, esto sí es un punto de división. Entonces, aquí una parte de esa corriente ingresa al B0301 y otra parte de la corriente ingresa al reactor 0302 para finalmente producir yogur. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la finalidad de este proceso? Vemos que ingresa crema, azúcar y leche pretratada. ¿Y cuál es la finalidad? Producir yogur. Entonces, podemos decir que este es un proceso de obtención de yogur. Entonces, esperen un ratito. Un ratito.
Ok. La finalidad del proceso es... La finalidad del proceso es obtener yogurt a partir de crema, azúcar y leche deshidratada. Ok. La siguiente. ¿Cuál es la función de B0301? Este es el equipo que nos hace referencia. Y este equipo solamente almacena lo que posteriormente se convertirá en yogur. Entonces, B debemos recordar que hace una referencia a un bezel, que también se podría traducir como un recipiente. Y su función es almacenar lo que posteriormente se convertirá en yogur. ¿Y qué tipo de reacción es? Ocurre en R30302. Entonces, no sé si se vea muy bien, pero aquí, me imagino que en su lección lo podían ver más nítido. Aquí entra un servicio que es LPS, lo que quiere decir Low Pressure Steam, que se traduce como vapor de baja presión. Entonces, nosotros sabemos que tenemos tres tipos de servicio que hacen referencia al vapor. Puede ser High Pressure Steam, Medium Pressure Steam o Low Pressure Steam. Los tres servicios, su función es calentar un equipo, ¿ok? Pero uno lo hace a mayor o menor temperatura. En este caso, Low Pressure Steam calienta el equipo, pero lo hace a menor temperatura que si lo hiciera un High Pressure Steam, ¿ok? Entonces, como nosotros necesitamos, bueno, sabemos que se necesita calentar el equipo del reactor, por lo tanto, nuestra presión debe ser endotérmica, ya que la reacción endotérmica es la que absorbe energía del medio y nosotros estamos proporcionando energía al medio mediante este servicio. Entonces, para que nosotros, como nosotros calentamos el reactor, por lo tanto, la reacción debe ser endotérmica, ya que ese calor proporcionado por el servicio es absorbido por la reacción. Entonces es una reacción endotérmica, ya que se utiliza el servicio Low Pressure Steam en el reactor. Ok. Este ejercicio, espérame un ratito. Ok, entonces vamos al siguiente ejercicio. Dice, la corriente de aire que transporta la harina de trigo se encuentra a 300 psig y 5 grados centígrados. Calcule su densidad en kilogramos sobre metro cúbico. La planta está en Quito y se encuentra a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Entonces voy a dejarle un minutito para que copien el ejercicio y regresamos. Ok, entonces a mí siempre me gusta, en primer lugar, comenzar anotando qué datos tenemos. Entonces, esperen un ratito, déjenme hacer otro cuadro de texto. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que la corriente, tenemos una presión, vamos a ponerle presión 1,
está a 300 psi/g. La temperatura, que es 5 grados centígrados, nos dice que la planta se encuentra a 2.850 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Y nada más. También nos dice que es aire, que el compuesto es aire. Entonces, nosotros sabemos que el compuesto es aire, por lo tanto podemos aproximarlo o podemos asumir que es un gas ideal. Sí, ok. Entonces, estos son los datos que tenemos. En primer lugar, quiero hacer referencia a la presión. En la presión nos la dan, esta presión nos la dan en psi/g. Nosotros tenemos dos, no sé si han escuchado también sobre psi/a. Entonces, estas dos cosas son diferentes. El psi/g hace referencia a una presión manométrica. Y como es una presión manométrica, es una presión relativa. En cambio, si nos dieran la presión en psi/a, esto hace referencia a una presión absoluta. Entonces debemos tener esto muy en cuenta para realizar este ejercicio. Ok. Entonces, como nosotros tenemos un gas ideal, podemos aplicar la ley de los gases ideales para calcular la densidad. Sabemos que la ley de gases ideales es PV igual a nRT. Pero también sabemos que los moles es la masa sobre el peso molecular de ese compuesto. Finalmente, si despejamos, bueno, si agrupamos MB, sabemos que esto es igual a la presión, a la densidad. Sabemos que esto es igual a la densidad y si agrupamos correctamente los términos, nos va a dar que esto, que es la presión multiplicado por el peso molecular dividido para RT. Entonces, el peso molecular lo podemos, ya que tenemos, bueno, sabemos que es aire. Vamos a calcular el peso molecular. Sabemos que es aire y también es conocido que las fracciones molares del aire es 21% para el oxígeno y 79% para el nitrógeno. Entonces, calculando el peso molecular, la fracción es 0.21 para el oxígeno, que corresponde a 32 gramos sobre mol, 0.79 por 28, que corresponde al peso molecular del nitrógeno molecular. Y esto les debe dar igual a 28.84 gramos sobre mol. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre el peso molecular? ¿No? Ok. Entonces, tenemos el peso molecular, tenemos la constante de los gases y también tenemos la temperatura. La presión, ¿qué presión debemos usar? ¿La presión relativa o la presión absoluta? Deberíamos usar la presión absoluta, ya que también nos están dando el dato para calcular la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces, la presión absoluta es igual a la presión relativa más la presión atmosférica. Y la presión atmosférica a su vez es igual a la densidad del aire. Déjenme ver si por aquí tengo. Aquí está. La densidad del aire por la gravedad por la altura. Entonces, tengo la gravedad, tengo la altura, y nosotros podemos estimar en este caso que la densidad del aire es igual a 1.2 kilogramos sobre metro cúbico.
Nosotros sabemos que la densidad del aire es aproximadamente 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Entonces, calculemos la presión atmosférica. A ver. Pita. Entonces, la presión atmosférica. Pita, una pregunta. Dime. O sea, Claro, dime. la cuestión es que cuando nos explica la ayudantías, tú nos dices, asumamos, como aquí nos dice, asumas la densidad del aire, pero cuando la misma toma la lección, nos pide calcular. Entonces, Ahorita estamos calculando la densidad del aire. Lo que también podrían hacer es tomar esta densidad del aire como otra variable. Solamente que se les va a hacer complicado porque van a tener densidad y densidad. Si quieren lo vamos a hacer de las dos maneras. Y vamos a ver cómo varía lo que no el resultado. en la lección había que calcular la densidad de ese aire para poder así obtener la presión. Sí, eso dijo la misma ahorita en la clase, que teníamos que calcular la densidad del aire, no asumirla. Ajá. Yo asumí una presión atmosférica, dado que me faltó una incógnita, pero fue porque no me fijé. Pero en realidad ella dijo que había que calcular la densidad del aire con los datos que ya nos daba el ejercicio. Ok, o sea, la MIS les dijo que no podían asumir una densidad. A ver, entonces hay que tener en cuenta dos cosas. Nos están pidiendo la densidad de la corriente de aire que transporta la harina, ¿ok? Pero la densidad atmosférica del aire es otra cosa, es diferente, ¿ok? Vamos a hacerlo de las dos maneras, no hay problema. Entonces, en este ejercicio vamos a asumir una densidad del aire de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico, ¿ok? Y en la otra vamos a dejar esta variable como incógnita, ¿ok? No hay problema, vamos a hacerlo de las dos formas. Entonces, asumiendo una densidad de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico, bueno, hay que recordar que en este ejercicio también nos pide calcular la densidad del aire, ¿ok? Pero nos pide calcular la densidad del aire que transporta la harina de trigo, no la densidad del aire atmosférico. Pero de todas formas lo vamos a hacer de los dos procesos. Entonces sería la densidad por G, que es la gravedad. Esto es metros sobre y finalmente por 2.850 metros. Ok. Entonces, esto nos debería dar 3.000, 1.355 por 10 a la 4. Por 10 a la 4. ¿Ok? Entonces, simplificamos las unidades y nos debería dar kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. Y esto corresponde a un pascal. Entonces, tendríamos 3.355 por 10 a la 4 pascales. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es también convertir esta presión relativa en pascales mediante conversión. Entonces, sabemos que la presión relativa es 300. ¿Qué hice? 300. Ay, no. Ya sé. 300 PSIG. Mediante la tabla de conversiones sabemos que 14.7 PSIG es 101.325 pascales. Y esto nos debería dar 300 por 101.325, 14.7. Y esto es 1.068 por 10 a la 6.
Entonces, sumando ambas expresiones, nos hallaremos la presión absoluta. Uy. La presión absoluta, entonces, es este valor de aquí más este valor de acá. Y nos debería dar, ok, eso nos debería dar 3.355 por 10 a la 4 más 2.068 por 10 a la 6. 1.102 por 10 a la 6 pascales. Ok, entonces ya podemos reemplazar en esta fórmula que tenemos acá. Espérenme un ratito. Ya, déjenme mover un poquito estos términos para tener más espacio. Ya. Entonces, esto es igual la presión que ya la tenemos, este valor de aquí, por el peso molecular que también le encontramos, 28.84 gramos sobre mol. R, en este caso hay que usar el valor de 8.314, ya que estamos usando pascales. Sabemos que es joule sobre mol Kelvin. Pero también sabemos que un joule es pascal por metro cúbico. Para así simplificar las unidades. Y finalmente la temperatura, que no la calculamos, esto es igual, bueno, más 273, nos debería dar 278 Kelvin. 278 Kelvin. Ok. Entonces, resolviendo esto, nos debe dar, bueno, aquí simplificamos pascal con pascal, mol con mol, Kelvin con Kelvin, y nos debería dar la respuesta en gramos sobre metro cúbico. Esto nos da 2 por 10 a la 6. Dos por 10 a la 6 por 28.84, 8.314 por 278. Entonces nos da 26. Así. Recordemos que esto es gramos sobre metro cúbico y la respuesta nos las piden en kilogramos. Entonces solamente debemos dividir este valor para 1000, ya que sabemos que 1000 gramos contienen 1 kilogramo. ¿Ok? Entonces, dividiendo este valor para 1000, nos debería dar 26.23 kilogramos sobre metro cúbico. Ok, esto es asumiendo una presión del aire atmosférico de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. Ok, ahora vamos a realizar el mismo ejercicio, pero diciendo que la presión del aire atmosférico y la presión de la planta, o sea, de la que transporta la harina de trigo, es la misma. Ok, déjenme borrar esto. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio pasado?
Ok. Dime. A ver, sí entendí lo que me explicaste, pero la cuestión es que en el ejercicio la MIS nos da el peso molecular del aire en la lección, pero nos había que calcular esa densidad del aire. Ok. Eso es lo que estoy un poco confundido, ¿no? Pero aquí también nos pide calcular la densidad. O sea, ¿no le puse este ejercicio? No, ese ejercicio sí te lo entiendo ya. Pero tú sumiste una densidad del aire para encontrar la presión atmosférica. Ok. O sea, yo entiendo lo que me quieres decir. Ahora La vamos MIS a dejarlo. no dejó asumir. Ok, entonces ahorita vamos a hacerlo como la Miss. A ver, es que, o sea, la Miss me dijo que debía asumir aquí una presión, una densidad de 1.2, pero vamos a hacerlo de la otra forma también. No hay problema, ¿ok? Entonces, sabemos que la presión atmosférica es la densidad, a ver, es la densidad del aire. O sea, la misma le dejó asumir una presión, una densidad para calcular la presión atmosférica, ¿verdad? Eso es lo que me quieres decir. 181 metros sobre segundo. Entonces, ahorita vamos a dejar la densidad del aire en la presión atmosférica como una incógnita. 2.850 metros. ¿Ok? Entonces, vamos a poner esto por aquí. Vamos a dejar esto por aquí también. Ya que lo calculamos. Entonces, ya tenemos la presión relativa y tenemos la expresión de la presión atmosférica. Nosotros sabemos que estos valores sumados nos debe dar la presión absoluta. Entonces, la presión relativa más presión atmosférica es la presión absoluta. Y sabemos también que en la fórmula de la densidad debemos añadir la presión absoluta. ¿Ok? Entonces, aplicando esta formulita de aquí, nos va a dar lo siguiente. La presión, que es esta, esta es la presión, por el peso molecular, que es 28.84 gramos sobre mol, dividido para 8.314, dijimos que era pascal, metro cúbico, por mol Kelvin. Y finalmente la temperatura, que es 278 Kelvin. Entonces, aquí hay que hacer un análisis de dimensiones. Entonces, como ya lo identificamos anteriormente, esta densidad del aire, para que yo tenga aquí pascales, esta densidad de aire debe estar en kilogramos. Esto debe estar en kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? Porque así yo obtengo las unidades que me corresponden a un pascal. Entonces, las unidades de la densidad del aire en esta fórmula es kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, para yo relacionarla con esta densidad, también debe estar en las mismas unidades. Entonces, todo esto, toda la presión tiene unidades de pascal. ¿Ok? Entonces voy a eliminar esto. Voy a eliminar estas unidades. Y nosotros sabemos, porque ya hicimos el análisis de dimensiones y de unidades, que este término de aquí está en pascales. Ahora, pascal con pascal se van, mol con mol se van, Kelvin con Kelvin se van. Entonces, esta expresión me queda en gramo sobre metro cúbico. ¿Ok? Pero si yo quiero relacionarla con esta densidad que está aquí, debo convertirla en kilogramo sobre metro cúbico. Por lo tanto, yo debo
convertir esto en kilogramos. 1000 gramos tiene 1 kilogramo. Y de esta manera yo elimino los gramos y esta expresión me queda en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Alguna pregunta sobre esto? Entonces repito, sabemos que esta expresión de la presión se encuentra en pascales, porque ya convertimos los Pc y G a pascales, y si nosotros tenemos la densidad del aire en kilogramos sobre metro cúbico, esta expresión de aquí también me va a dar en pascales. Entonces pascales más pascales me van a dar la presión en pascales. ¿Ok? Ahora, el peso molecular está en gramos sobre mol, y la constante de los gases está en pascal metro cúbico sobre mol Kelvin. Entonces, simplificando las unidades, me queda en gramos sobre metro cúbico. Pero si yo quiero relacionar esta densidad del aire y esta densidad del aire, yo debo tener en las mismas unidades. Entonces, esto debo dividirlo para 1000 para obtener kilogramos sobre metro cúbico. ¿Está claro? Ok. Entonces, ya lo voy a eliminar porque... Ok. Entonces, solamente debemos esto pasa a multiplicar, bueno, con los 1000 pasa a multiplicar y este 28.8 pasa a dividir. Entonces vamos a hacer este despeje. Yo voy a poner directamente los valores porque ya hicimos el análisis de las unidades y sabemos que esta densidad nos va a dar en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, espérenme un ratito. Poner esto en negro para no confundirnos. Ok. Ok, entonces, esto pasa a multiplicar. Eliminar esto para que no haga mucho bulto. Los 1000 también pasa a multiplicar, no se olviden de los 1000, que esos 1000 es lo que nos hace que las unidades estén correctas. Dividido para el peso molecular, 28.84. Y esto es igual a esta expresión que está aquí. Ok, entonces solamente debemos despejar la densidad del aire. Entonces, despejando la densidad del aire, ahorita lo voy a hacer un poquito más rápido para no perder tanto tiempo. Nos debería quedar, déjenme copiar esta expresión, diapositiva. Ok, en esta diapositiva. Entonces, despejando esto, nos debería dar lo siguiente. Esta expresión pasa a restar y haciendo un factor común nos debería dar que la densidad del aire por esta expresión menos la expresión que está aquí, porque esto pasa a restar, es igual esto es igual, esperen un ratito, a la expresión es igual a esta expresión que está aquí. Finalmente, como esto está multiplicando la densidad del aire, pasamos a dividirlo.
Entonces nos va a dar esto dividido para toda esta expresión. Aquí lo que también pueden hacer es ya resolver esto y poner directamente los valores. Entonces esto es igual a 2.068 por 10 a la 6 por la expresión que está abajo, 28.84 menos 9.81 por 2850. 39.63 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Entonces, aquí lo resolvimos de dos formas. Una, asumiendo una presión del aire atmosférico, y la otra, asumiendo que la presión de la planta, o sea, que transporta la harina de trigo, es la misma que la presión atmosférica. Entonces, aquí ya tienen las dos resoluciones. ¿Puedes poner la anterior, por favor? Ok. Espera un ratito. Ahí, esto. Sí, un ratito. Ya. No hay problema. Si tienen una pregunta, yo sé que es un poquito complicado, porque tenemos que tener en cuenta las unidades, debemos tener en cuenta cuál es la densidad del aire, ¿ok? Pero ahí sí no sé cómo la Miss haya tomado este ejercicio, si pueden asumir una densidad del aire atmosférico o la densidad del aire atmosférico es la misma que transporta la harina. Entonces ahí yo la verdad no sé. Pero de igual forma tienen las dos resoluciones. Una pregunta, ¿qué pasó con lo que está antes de 28.84 en la densidad del aire? ¿En dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? No. Aquí falta un paréntesis. Ah, no. Esto Sí, eso de ahí. Corresponde a la presión, que es lo que está aquí, la presión absoluta. ¿Sí ves? 2.068 por 10 a la 6 más la densidad por 9.81 por 2.80. Vamos a ponerle otro color, espérame un ratito, para no confundirnos. Entonces esto corresponde a la presión. Entonces vamos a ponerlo morado. Esta es la presión. Por eso lo pongo aquí pascales, porque sabemos que estas unidades son pascales. Este es el peso molecular. Vamos a ponerlo verde. Esto es la constante de los gases. Y finalmente esta es la temperatura. El azul. ¿Ok? Entonces sabemos que es P por el peso molecular dividido para RT. Esta expresión de aquí es solamente para convertir los gramos a kilogramos y que esta densidad del aire tenga las mismas unidades que la de acá. ¿Ok? Ahora creo que sí se ve mejor. Pero esta es la presión, este es el peso molecular, esta es la R y este es T. Solamente que aquí tengo la expresión del aire. Tengo la densidad del aire y tengo que hacer una relación despejando para hacer factor común y finalmente encontrar ese valor. ¿Ok? Ok, entonces aquí todo lo que está morado de un lado, lo otro del otro lado y luego reemplazaste. Bueno. Claro. Entonces esto pasa acá a multiplicar, también vas a multiplicar, esto pasa a dividir y esto pasa a multiplicar. Entonces tengo 8.314 por 278 por 1000 dividido para 28.84. Entonces me queda toda esta expresión que no la puedo pasar al dividir ni a multiplicar porque es una suma, ¿verdad? Entonces
Una vez que yo encuentro esta expresión, ya puedo pasar a restar esta expresión para hacer factor común, que es lo que tenemos acá. Entonces, una vez que ya tengo esta expresión, paso a restar aquí todo esto y hago factor común la densidad del aire. Me queda esto menos esto. Yo solamente paso a dividir. Ahí ya quedó un poquito más claro. Sí, bastante. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces, ahí, como les estaba diciendo, ahí sí no sabría cómo la misma manejó este ejercicio, pero tiene las dos resoluciones. Una, asumiendo que las densidades son las mismas en el aire atmosférico y en la planta, o sea, en el aire que transporta la harina. Y otra, asumiendo que la densidad del aire atmosférico es 1.2. Ok, si no hay preguntas sobre este ejercicio, vamos a pasar al siguiente. Una pregunta, ¿este ejercicio lo resolvieron en una lección o no? ¿A alguien le tocó este ejercicio en la lección? Me imagino que no, porque nadie me responde. No, a mí no. Ok. Ok, gracias. Dice. Esto fue un taller. Creo. Bueno, el taller Eso de práctica. resuelto en la tarea que nos mandó. Es un ejercicio que ya está resuelto. Sí, bueno, este es un poquito diferente, porque creo que el de la tarea está en moles, pero este está en libras. Bueno, ¿quieren que lo resuelva o pasamos a otro? Como ustedes me digan. Porque tengo otro ejercicio, pero de estos. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a dar este ejercicio en stand-by y si tenemos un poquito más de tiempo, lo resolvemos. ¿Ok? Pero ahorita lo que me interesa también es pasar al balance de materia con reacción química. ¿Ok? Entonces, si tenemos tiempo, resolvemos el ejercicio pasado. O si no, yo se los paso una resolución se los publico en el Teams. ¿Ok? Sí, es mucho mejor. Solamente quiero que tengan en cuenta que aquí nos dan libras, no nos dan moles. Y por lo tanto, debo hacer una relación en masa para usar la conversión. Pero eso ya lo verán en la resolución. Ok, entonces vamos a introducir el tema de balance de materia con reacción química. Entonces tenemos para este tema tenemos varias definiciones. Lo primero y lo más importante es que siempre debemos balancear la reacción. Siempre, siempre, siempre. Así, no, porque a mí me ha pasado que me han dado una reacción con coeficientes estequiométricos y que esa reacción no está balanceada, solamente los pusieron como una distracción. Entonces, siempre, aunque nos den una reacción química que tenga coeficientes estequiométricos, debemos comprobar que esos coeficientes cumplen el balanceo. ¿Ok? Eso solamente es un pequeño recordatorio. Entonces, la cantidad estequiométrica es los moldes del compuesto dividido por el coeficiente estequiométrico. Sabemos que esta cantidad estequiométrica nos permite determinar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. El compuesto que tenga menor cantidad estequiométrica es el reactivo limitante. Ok. La cantidad teórica requerida es igual a los moles del reactivo limitante y hacemos una conversión utilizando la estequiometría. Para lo que es el reactivo en exceso. Entonces, si se dan cuenta, los moles de reactivo en limitante se eliminan con los moles de reactivo limitante y nos queda finalmente los moles de reactivo en exceso. Ok, cantidad teórica en exceso es igual a el reactivo en exceso que se alimenta menos la cantidad teórica requerida, que es lo que está aquí. Y finalmente, el porcentaje en exceso es la cantidad de reactivo en exceso alimentado menos la cantidad
cantidad teórica requerida del reactivo en exceso dividido para la cantidad teórica requerida del reactivo en exceso. Entonces, la cantidad teórica requerida siempre es respecto al reactivo en exceso, porque esto es lo que me va a dar, bueno, esto es lo que no se consume por completo. Siempre va a haber como un remanente, algo que queda porque está, como su nombre lo indica, en exceso. Entonces, la cantidad teórica requerida es lo que me indica qué cantidad de reactivo en exceso se consume o reacciona. Ok. También hay que tomar en cuenta que cuando nosotros calculamos esta cantidad teórica requerida, bueno, como su nombre lo indica, es teórica. Por lo tanto, es como que la conversión es del 100%. ¿Ok? Aquí no aplicamos la conversión porque como es una cantidad teórica, asumimos que todo el reactivo limitante se consumió por completo, porque su nombre lo indica, es teórico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre eso? No sé si lo confundí, pero espero me haya explicado. Ok. La conversión sabemos que es los moles convertidos dividido para los moles alimentados, haciendo referencia al reactivo limitante. Y a su vez, los moles convertidos es los moles alimentados menos los moles que salen. Entonces tenemos aquí otra expresión. El rendimiento es los moles de producto dividido para los moles del reactivo limitante alimentado. O a su vez podemos relacionarlo también con los moles convertidos. Y finalmente la selectividad, que es el producto deseado, dividido para el producto no deseado. Ok, teniendo en cuenta estas definiciones, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, a una cámara de combustión incompleta se alimentan 30 kilogramos segundo de propano y 150% de exceso de aire. Si la conversión es del 70% y la selectividad CO2 sobre CO es 10, ¿qué cantidad de O2 alimenta? ¿Qué cantidad de O2 reacciona? ¿Cuál es el rendimiento del agua respecto al propano alimentado? Entonces, los voy a dejar unos minutitos para que copien el ejercicio y volvemos. Recordar eso desde hace media hora y esto todavía no me lo ha prestado. ¿Alguien tiene una pregunta? Ay, perdón. ¿Por si acaso? No te preocupes, era por si acaso. Ok. Esperemos un ratito más. Ok, vamos a empezar. Entonces, aquí yo ya coloqué la reacción, que ya está balanceada para no perder tiempo. Y vamos a ver, tenemos una cantidad de propano y una cantidad de exceso de aire. Y nos dice que la conversión es 70% y la selectividad CO2 sobre CO es 10. Entonces, en primer lugar nos preguntan qué cantidad de O2 alimenta. Nosotros sabemos que el O2 viene del aire, ya que el aire es oxígeno y nitrógeno, ¿verdad? Entonces, a partir de este dato de 150% de exceso de aire, podemos calcular la cantidad de O2. Entonces, esperemos un ratito, chicos, por favor.
Ok, una disculpa. Entonces, vamos a calcular esa cantidad de alimentada. Vamos a copiar el porcentaje en exceso. Ok, entonces tenemos esto de aquí. Esta es la fórmula de porcentaje en exceso. Entonces, aquí podemos poner como O2. Cantidad de O2 alimentada menos la cantidad teórica requerida del O2 ok, entonces tenemos esta expresión de aquí. Entonces, para calcular el porcentaje en exceso lo tenemos. Esto es lo que nos pide calcular, el oxígeno alimentado. Por lo tanto, debemos también calcular la cantidad teórica requerida del oxígeno. Entonces, para calcular la cantidad teórica requerida necesitamos los moles de reactivo limitante, en este caso el propano, dividido para el coeficiente estequiométrico del propano y del reactivo limitante, que sería el O2. Ok, entonces en primer lugar calculamos los moles de propano, que es lo más fácil. Insertamos aquí. Entonces, 30 kilogramos por segundo de propano. Voy a ponerle prop para no demorarnos mucho. Entonces, ¿cuántos kilogramos tiene un mol de propano? A ver, sería 3 por 12 dividido, perdón, más 8. Aquí está. Ya, 3 por 12 más 8 sería 44. 44 kilogramos de propano. Tiene 1 kilogramo mol de propano. Ok. Y eso nos da 30 dividido por 44, 0.782 kilogramo mol de propano. Ok. Entonces ya tenemos los moles de propano. Ahora, tenemos dos reacciones, una principal y una secundaria. En la cantidad teórica requerida, como ya lo mencioné anteriormente, no tomamos en cuenta la conversión, porque como su nombre lo indica, es una cantidad teórica, una cantidad ideal. Y por lo tanto, tampoco utilizamos la reacción secundaria, solamente utilizamos la reacción principal. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. En primer lugar, no utilizamos la conversión para calcular la cantidad teórica requerida y siempre utilizamos la reacción principal. En este caso, la reacción principal es la que produce CO2, porque también lo indica en la selectividad. El producto deseado es CO2. Por lo tanto, esta es la reacción principal. Ok. Entonces, calculando este valor de aquí, moles de propano, dijimos que era 0.682 kilogramos mol de propano. Ahora, los coeficientes estequiométricos. Del propano es 1 y del oxígeno es 5. Y eso nos da 0.782 por 5. 3.41 kilogramos mol de oxígeno. Ahora, utilizando esta relación estequiométrica, el propano ya se convirtió en oxígeno. Entonces, ya no pongo propano, sino oxígeno. Aquí lo podemos, por si se confunden. Esto es lo que relaciona estos coeficientes. Que un mol de propano produce 5 mol, bueno, reacciona con 5 moles de oxígeno. Esto es lo que
quiere decir esta relación estequiométrica. Ok. Entonces ya tengo la cantidad teórica requerida. Ahora finalmente lo único que debemos hacer es reemplazar aquí y despejar el O2 alimentado. Entonces, ok, vamos a copiar esto aquí y vamos a reemplazar valor. Este se nos dieron 150%. La cantidad teórica requerida es 3.41 kilogramos mol de oxígeno. Y aquí también. Entonces, esto pasa a dividir, los 100 pasa a dividir y esto pasa a multiplicar. Nos quedaría, vamos a hacerlo un poquito más lento para no confundirnos. Entonces, 150 dividido para 100 nos da 1.5. Entonces, esto es igual a 1.5 por 3.41 kilogramos mol de O2. Entonces, solamente haciendo un despeje, nos va a dar que el O2 es igual a el O2 es igual a 1.5 por 3.41 más 3.41. Eso es igual a 8.525 kilogramos mol de oxígeno. Entonces ya tengo los moles de O2 alimentados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre el primer literal? Ok. Vamos a continuar. Ahora vamos a calcular la cantidad de O2 que reacciona. En este caso, yo ya debo tomar en cuenta la conversión. Entonces, sabemos que estos son los moles de propano. Vamos a copiarlo del lado de acá. Estos son los moles de propano. Estos son los moles de propano alimentados. Estos son los moles de propano alimentados. Y también tenemos que la conversión es del 0.7, si no mal recuerdo. La conversión es 0.7. Entonces, vamos a ver qué nos dice la fórmula de la conversión. La fórmula de la conversión es la siguiente. Que los moles es igual a los moles convertidos dividido por los moles de alimentación alimentados. Entonces ya tengo los moles de alimentación, los moles de propano alimentado. Ahora vamos a despejar los moles del propano convertidos, que simplemente es 0.7 por esta cantidad de moles. Entonces 0.7 por 0.782. 0.474 kilogramos mol de propano. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Solamente utilizamos la definición de la conversión. Despejamos los moles convertidos, que sabemos que los moles convertidos es la conversión por los moles alimentados. Muy bien. Entonces, aquí yo ya puedo saber cuáles son los moles de convertidos. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que ahora ya tenemos dos reacciones. Una deseada y otra no deseada. Y debemos calcular qué cantidad
debemos calcular qué cantidad de reactivo limitante, en este caso propano, reacciona en la reacción 1 y en la semireacción 2. Porque como podemos notar, la relación estequiométrica en ambas ecuaciones no es la misma. Una es de 5 a 1 y otra es de 7 medios a 1. Entonces, no podemos decir que es la misma relación estequiométrica y por lo tanto no podemos utilizar esta para calcular esta expresión total para calcular los moles de oxígeno que reaccionan. Ok, entonces en este caso también debemos hacer uso de la selectividad, que nos dice que la selectividad es 10, o sea, los moles de O2 sobre los moles de CO es igual a 10. Entonces vamos a hacer uso de esa ecuación aquí. Entonces sabemos que los moles de CO2 sobre los moles de CO es igual a 10, si no mal recuerdo. Déjenme confirmar. Sí, a 10. Uy. Okay. Entonces, despejando, aquí debemos tener en cuenta algo, que siempre la relación entre el propano o el hidrocarburo y entre el CO2 y el CO va a ser igual. Entonces podemos hacer dos cosas. Podemos decir que los moles de CO2 a los moles de, esperen un ratito, los moles de O2, no, perdón, esto sería de propano. Los moles de propano dividido para 3, ¿verdad? Porque 3 moles de CO2 me producen un mol, bueno, 3 moles de CO2 son producidos por una mol de propano. Y lo mismo ocurre con el CO. Entonces, si nos damos cuenta, siempre esta expresión de propano, CO2 y CO va a ser la misma, es decir, 1/3 y 1/3. Entonces, al reemplazar aquí, bueno, esto debemos especificar que es en la primera semireacción. Un ratito. Esto es en la primera. Esta es en la primera y esta es en la segunda. Ok, entonces, cuando tenemos una reacción de combustión, nosotros sabemos que siempre esto nos va a dar, que esta expresión nos va a dar lo siguiente. O sea, podemos omitir esta conversión, ya que sabemos que la relación estequiométrica entre el hidrocarburo, en este caso propano, y el dióxido de carbono y el monóxido de carbono va a ser igual. Entonces podemos reemplazar directamente los moles de propano en las semireacciones. Porque al final los coeficientes estequiométricos se van a simplificar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Entonces, cuando tenemos una reacción de combustión, solamente cuando tenemos una reacción de combustión, podemos hacer simplemente esta relación, que un mol de CO2 me produce un mol de propano y de CO, pero solamente cuando dividimos, ya que cuando dividimos es que se eliminan estos coeficientes. Ok, entonces, esto despejando me va a dar 10 veces
la cantidad de moles de propano que reaccionan en 2. ¿Ok? A su vez, sabemos que los moles convertidos o los moles que reaccionan es igual a lo que reacciona en 1, los moles que reaccionan en 1 más los moles que reaccionan en 2. Los moles que reaccionan en 1 más los moles que reaccionan en 2. Y nosotros podemos relacionar estas expresiones. Sabemos que los moles que reaccionan en 1 es 10 veces los moles que reaccionan en 2. Más los moles que reaccionan en 2. Esto me da igual a 11 veces los moles que reaccionan en 2. ¿Ok? Solamente relacionamos esta expresión de aquí con esta expresión de acá. Entonces reemplazamos que esta expresión que encontramos, 10 veces los moles que reaccionan en 2. Entonces sumando me da 11 veces los moles que reaccionan en 2. Y finalmente despejamos los moles que reaccionan en 2. Que me quedaría los moles convertidos dividido para 11. Y como ya calculamos los moles convertidos mediante la conversión, solamente reemplazamos ese valor y dividimos para 11. Ok, entonces sería 0.4774 dividido para 11 me da 0.0434 kilogramos mol de propano. Y calculamos los moles que reaccionan en 1, que es 10 veces este valor. 10 veces este valor y esto nos da igual a 0.43 kilogramos mol de propano. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos estas expresiones y ya podemos calcular la cantidad de oxígeno que reacciona en cada semirreacción, ya que, como yo lo dije anteriormente, la relación estequiométrica no es la misma en ambas, por lo tanto no podemos hacerlo directamente. Déjenme copiar otra lámina en blanco. Entonces, déjenme copiar estas expresiones. Ok. Ok, tenemos esto de aquí y tenemos esto de acá. Entonces, si yo quiero calcular la cantidad de oxígeno que relaciona con el propano, debemos usar la reacción, la estequiometría de la reacción. Entonces, copiamos las reacciones por aquí para no olvidarnos cuáles son las estequiometrías. Muy bien. Entonces, vamos a relacionar este propano en la reacción 1 con el oxígeno. Entonces, sabemos que un mol de propano reacciona con 5 moles de oxígeno. Y ahora vamos con el siguiente, con el de la reacción 2. Un mol de propano reacciona con 7 medios mol de oxígeno.
¿Ok? Entonces, multiplicando nos debería dar 0.434 por 5, 2.17 moles, bueno, en este caso, kilogramo mol. Mol y kilogramo mol, ya que tenemos aquí kilogramo mol. Ok, entonces esto sería kilogramo mol de oxígeno. Lo mismo con la otra expresión, solamente que ahora son 7 medios. 0.0434 por 7 medios. Y nos da 0.1519 kilogramo mol de oxígeno. ¿Alguna pregunta, chicos? Y finalmente, como ya encontramos lo que reacciona en la primera y segunda semirreacción, solamente para calcular el total debemos sumarlo. Entonces, los moles de oxígeno totales que reaccionan, vamos a poner aquí, que reaccionan es 2.17 más 0.1519. Esto es igual a aquí falta un 1. Esto es igual a 2.322 kilogramo mol de oxígeno. Entonces aquí sería la respuesta del literal B. ¿Alguna pregunta, chicos? Ok. Debemos tener en cuenta que la relación estequiométrica no es la misma. Por lo tanto, no podemos usar directamente este valor para encontrar los moles de oxígeno. En cambio, imaginemos que nos pidieran del agua. Podemos observar que la relación estequiométrica entre el agua y el propano es la misma para ambos casos, ¿verdad? Entonces, un mol de propano produce 4 moles de agua. Y acá lo mismo, un mol de propano produce 4 moles de agua. En este caso, yo sí puedo utilizar directamente esta cantidad de propano para encontrar los moles de agua totales, porque la relación estequiométrica es la misma. Sin embargo, con el oxígeno yo no puedo hacer lo mismo, porque aquí yo tengo que un mol de propano me produce 5 moles de oxígeno, y acá también un mol de propano me produce 7 medios mol de oxígeno. Entonces, como las relaciones estequiométricas no son las mismas, debo calcular qué cantidad de propano reacciona en la primera semirreacción y qué cantidad de propano reacciona en la segunda semirreacción, para así calcular cuánto de la primera y cuánto de la segunda se produce, cuánto oxígeno se produce en cada semirreacción. Entonces, no olvidar relacionar estas cantidades estequiométricas. Bueno, si quieren pueden hacer esto siempre para no confundirse, pero si es una reacción de combustión, siempre les va a salir esta relación, que un mol de el hidrocarburo en reacción 1 sobre un mol de hidrocarburo en la reacción 2 es igual a la selectividad, porque las relaciones estequiométricas son las mismas. Pero repito, esto solamente se cumple cuando es una reacción de combustión de hidrocarburo. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces vamos a hacer el siguiente literal, el literal C. ¿Cuál es el rendimiento del agua respecto al propano alimentado? Ok, entonces, ya calculamos la cantidad de propano convertido. ¿Cuál es? Es esto, sí, ¿verdad? Sí. Esta es la cantidad de propano convertido. Entonces, como yo lo dije anteriormente, a ver qué nos decía.
la cantidad de propano, el rendimiento del agua respecto al propano alimentado. Vamos a ver cuál es la definición del rendimiento. Es los moles de producto divididos para los moles de reactivo limitante alimentado. Okay. Entonces, el mole de producto en este caso nos pide del agua y los moles alimentados que ya los tenemos. Vamos a ver cuánto nos dio los moles alimentados. Aquí está. Entonces, lo único que debemos calcular aquí es cuántos moles de agua se producen en la reacción. Como ya lo dije anteriormente, en este caso yo puedo usar este dato de los moles convertidos directamente porque la relación estequiométrica es la misma. Entonces, vamos a calcular los moles de agua producidos. Entonces, en este caso, tengo que un mol de propano me produce 4 moles de agua. Y esto nos da igual a 1.90, bueno, 91, bueno, 90-96, pongámosle, moles de agua. Y solamente nos queda reemplazar este valor que encontramos los moles de agua producidos en la reacción dividido para los moles de propano alimentados. Uy, aquí di un error, aquí es kilogramo mol y kilogramo mol. Nunca olvidar verificar la estequiometría, perdón, las unidades. Finalmente, esto nos debería dar 2.8. Este es el rendimiento del agua respecto al propano alimentado. ¿Alguna pregunta? Sí, hay una ecuación de rendimiento que es sobre moles convertidos, creo. Sí, también, o sea, como tú dices, la expresión del rendimiento puede ser respecto, esperamos un ratito que no se cambie, puede ser respecto a los moles alimentados o a los moles convertidos, ¿verdad? Pero en este caso, si no mal recuerdo, especifica que es respecto a los moles alimentados. Déjame ver un ratito. Aquí dice, ¿cuál es el rendimiento del agua respecto al propano alimentado? Entonces, entonces eso debemos tener en cuenta. Igual en todo caso, si no les especifica, deberían preguntar, o sea, ¿es respecto al convertido o al alimentado? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Finalmente vamos a hacer el último ejercicio, que dice lo siguiente. Esto es un poquito parecido. ¿Puedes retroceder la anterior diapositiva para hacerle capture, por favor? Claro, esta. Sí, gracias. Ok. Espérenme un ratito que voy a conectar el cargador. Ok, ahora sí. Vamos a ver el siguiente ejercicio que dice lo siguiente. Es muy parecido al pasado, pero igual lo vamos a hacer porque aquí hay que considerar varias cosas. Dice, se quema 100 moles de propano con 150 en exceso de aire. Calcula la composición molar de los gases de salida. Cuando existe combustión incompleta, la conversión es del 100% y la selectividad es del 200%. ¿Ok? Los dejo un ratito para que copien y continuamos.
Ok. Vamos a realizar lo mismo para calcular el oxígeno alimentado y después ver cuánto reacciona. ¿Ok? Entonces, recordemos cuál es la fórmula del porcentaje en exceso. Estaba por aquí. Aquí está. Ok. Vamos a hacer muy parecido a lo pasado. Entonces, la cantidad teórica requerida está por aquí. Entonces, aquí nos dice que son 100 kilogramos, bueno, 100 moles, perdón, de propano. Ay, nos faltan las reacciones también. 100 mol de propano. Las reacciones. Entonces, como ya dijimos anteriormente, en la cantidad teórica requerida, utilizamos la reacción principal. Entonces, aquí nos va a dar 500 moles de oxígeno. Entonces, reemplazamos aquí 500 moles, 500 moles. Y nos dijeron que el exceso es 150%. Ok. Entonces, despejando el oxígeno alimentado, nos debería dar 150 por 500 dividido para 100 más 500. 2250 moles de oxígeno alimentados. Ok. Muy bien. Entonces, hacemos lo mismo. Aquí nos dice que la conversión es del 100%. Por lo tanto, sabemos que... Veremos un ratito, déjeme copiar la formulita. Aquí. Dicen que la conversión es del 100%, por lo tanto, todo lo que se alimenta es lo que se ha convertido, ¿verdad? Entonces, esto es igual a 100 moles de propano. Ok. Muy bien. Ahora, hacemos la relación de la selectividad. En este caso, como podemos observar, nos dan un porcentaje, pero no se asusten. Recuerden que siempre que nos dan un porcentaje, lo único que debemos hacer es dividirlo para 100, ¿verdad? Porque si tenemos esta expresión, si tenemos 200%, para convertirlo en un número entero, bueno, no entero, perdón, un número decimal, debemos dividirlo para el 100%. Y esto finalmente nos da igual a 2. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Entonces, solamente despejamos. Esto ya lo vimos anteriormente. Despejamos 2 por los moles de propano en la reacción 2. Y reemplazamos esta relación acá. Vamos a reemplazarlo. En este caso nos queda 2 moles de propano en la reacción 2. Y despejando nos va a dar que es 100 moles de propano dividido para 3.
100 moles de propano dividido para 3. Y esto nos debería dar 33.33 moles de propano. Bueno, 33.3 moles de propano. ¿Ok? Y calculamos en 1. ¿Cuánto reacciona en 1? Sabemos que es el doble de esto. Sería 2 por esto. Bueno, yo lo copio directamente. 2 por 33.33 moles. Esto nos debería dar 66.67 moles de propano. Muy bien. Entonces, nos pide calcular la composición molar de los gases de salida, ¿verdad? Entonces, debemos tener en cuenta algo. Espérenme un ratito, vamos a hacer un dibujito para no... Bueno, ya tenemos esta expresión de los moles en 1 y los moles en 2. Pero vamos a hacer un dibujito para no confundirnos. Entonces, tenemos una cámara de combustión. A ver, tenemos aquí una cámara de combustión, ¿verdad? Entonces, ¿qué entra? Dice que entra una corriente de aire. Aquí, 0. Y vamos a hacer un poquito más grueso esto para que se vea. Dice que entra una corriente de aire y también entra una corriente de propano. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Dice, se quema 100 moles de propano con 150% de exceso de aire. Entonces, al ingresar, yo tengo propano y tengo aire. Y al salir, ¿qué voy a tener? Al salir voy a tener, en primer lugar, vamos a poner todos los componentes que se involucran en la reacción. Sería propano, aire, sería CO2 o CO y sería agua. Bueno, debemos recordar que el aire está constituido por O2 y por N2. Entonces, lo ponemos aquí. ¿Ok? Esto es lo que debemos tener en cuenta. Entra una corriente de propano y también con aire, y el aire contiene oxígeno y nitrógeno, ¿verdad? Y por lo tanto, debe salir propano. En este caso no sale porque, voy a ponerlo aquí en rojo, voy a ponerlo aquí. No sale propano. No sale propano porque la conversión es del 100%. Es decir, que todo el propano que se alimentó se convirtió en producto. Por lo tanto, en este caso, como mi conversión es del 100%, solamente va a salir oxígeno, nitrógeno, CO2, CO y agua. Esos son los 5 componentes que voy a tener. ¿Ok? Y por lo tanto, yo debo calcular cuánto se produce de CO2, de CO, de agua y cuánto se consume de O2. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a copiar otro. Y vamos a copiar las cantidades de propano que hemos encontrado anteriormente. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo mismo para el oxígeno. Para calcular los moles de oxígeno, déjame copiar las reacciones, por si acaso, para conocer las relaciones estequiométricas.
Bueno, debemos también, voy a hacer hincapié de que si la conversión es diferente del 100%, entonces sí sale propano, porque no todo lo que se alimentó se convirtió. Entonces, al final sí voy a tener propano. Y calculo la cantidad de propano como lo que entra menos lo que se convirtió. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular en primer lugar el oxígeno. Vamos a calcular el oxígeno que se produce en la primera semirreacción. Entonces, por estequiometría, un mol de propano produce 5 moles de O2. Lo mismo para la reacción 2, solamente que la reacción 2 es diferente relación estequiométrica y diferente cantidad de moles de propano. Entonces, aquí es 7 medios. Calculando esta cantidad, nos queda 66.77 por 5, 333.35, y aquí es 33.33 por 7 medios, 116.66 moles de O2, en la reacción 2 y en la reacción 1. Pero debemos recordar que estos son los moles que reaccionan. Esta no es la cantidad que sale. Estos son los moles que reaccionan. Pues esta es en la 1. Entonces, los moles que reaccionan, los moles de O2 que reaccionan, es igual a la suma entre ambos. 333.35 más 116.66. Y esto nos da igual 450 moles de O2. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular la cantidad de O2 que sale por balance de materia? Sabemos que lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera, menos lo que se consume, es igual a 0. En este caso, ¿cuánto entra? Bueno, yo quiero calcular cuánto sale. Vamos a hacer aquí un despeje rapidito. Entonces, lo que sale es igual a lo que entra más lo que se genera menos lo que se consume. En este caso, como el oxígeno es un reactivo, no se genera nada, pero sí se consume. Entonces, los moles de O2 que salen, igual a lo que entra, que si no mal recuerdo, lo que entra es 1250 moles menos lo que se consume, en este caso 450 moles. Por lo tanto, lo que sale es igual a 800 moles de O2. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Ahora, ya tenemos la cantidad de oxígeno. Ahora vamos a calcular la cantidad de nitrógeno. La cantidad de nitrógeno, bueno, sabemos que el nitrógeno es un producto, bueno, no un producto, es un compuesto inerte. Por lo tanto, no participa en la reacción, como podemos observar en las semirreacciones. No aparece en ningún lado el nitrógeno.
porque es un compuesto inerte. Entonces, para nosotros calcular la cantidad de nitrógeno, podemos hacerlo mediante estequiometría. En este caso, sabemos que lo que entra, bueno, como sabemos que es un compuesto inerte, no se genera ni se consume, por lo tanto, lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, ¿cómo podemos calcular la cantidad de oxígeno, perdón, de nitrógeno que sale o que entra? Realizamos lo siguiente. Lo podemos hacer mediante la relación que tiene con el nitrógeno. Entonces, sabemos que estos son los moles alimentados de oxígeno, ¿verdad? Esos son los moles que se alimentan de oxígeno, los moles que entran. Y yo puedo relacionar la cantidad de oxígeno que tengo con el nitrógeno mediante la fracción molar del aire. ¿Ok? No sé si me explico. Pero 0.21 moles de CO2 contiene 1 mol de aire. ¿Verdad? Esta es la fracción molar del aire, del oxígeno en el aire. Y por lo tanto, 1 mol de aire tiene 0.79 moles de nitrógeno. Uy. Entonces, aquí yo relaciono mediante el aire, mediante la fracción molar del aire, qué cantidad de oxígeno se relaciona con la cantidad de nitrógeno. Y así yo puedo obtener los moles de nitrógeno que están presentes en la reacción. O a su vez, podemos hacerlo directamente. Sabemos que 0.29 moles de oxígeno se relacionan con 0.39 moles de nitrógeno. Es lo mismo, si se dan cuenta, solamente simplificamos los moles de aire y nos queda lo mismo. Pero así como ustedes se la hagan más fácil. Vamos a dejarlo la expresión de arriba para que no se confundan. Y vamos a calcular la cantidad de nitrógeno que entra. Nos vamos a poner aquí la cantidad de nitrógeno que entra. Ok, eso nos debe dar igual a 4.702 moles de nitrógeno. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre el nitrógeno? No, no hay preguntas. Ok. Ok. Lo siguiente, bueno, ya tenemos el oxígeno, tenemos el nitrógeno. Ahora vamos a calcular el CO2. Vamos a identificar, en la primera reacción se produce CO2 y en la segunda no, por lo tanto solamente debo utilizar la cantidad de la primera semirreacción que se consume, la cantidad de propano que se consume en la primera semirreacción para calcular la del CO2, ¿ok? Porque sabemos que en la segunda semirreacción no se produce. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a ver la cantidad de CO2 entonces en la primera semirreacción, esto es lo que se produce en la reacción. De propano produce 3 moles de CO2. Uy. Y esto me da igual a 200 moles de CO2. Y lo mismo realizamos con el CO, solamente que en el caso del CO utilizamos la cantidad de propano que reacciona en la segunda semirreacción. Entonces aquí es 33.33 y
Es la misma relación estequiométrica. Sería un mol de propano se relaciona con 3 moles de CO. Y nos debería dar 33 aquí creo que nos da, a ver, 33.33 por 3, 100 moles de CO. ¿Alguna pregunta? Entonces hacemos lo mismo. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, los moles de nitrógeno solo entran, no salen. Sí, también salen, mira. Podemos hacer el balance de energía, perdón, de materia. Entonces, lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera menos lo que se consume es igual a 0. Como sabemos que es un producto, perdón, es un compuesto inerte, sabemos que lo que entra, bueno, no se genera ni se consume porque no participa en la reacción. Por lo tanto, lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, aquí yo calculé la cantidad de nitrógeno que entra. Por lo tanto, es la misma cantidad de nitrógeno que sale. ¿Ok? ¿Queda un poquito más claro? Sí. Ok. Y la de moles de CO2 y CO solo son las que reaccionan, faltan los moles que salen. Exactamente. Ahí. Solamente vamos a hacerlo un poquito más separado para no confundirnos. Déjenme copiar una nueva diapositiva aquí. Entonces, vamos a hacer un poquito más detallado. Entonces, tenemos aquí los moles de oxígeno, ¿verdad? Los moles de oxígeno que salen. Aplicando el balance de materia, en este caso, sabemos que lo que entra, perdón, espérenme un ratito, déjenme ordenar esto para ser un poquito más específicos. Ya. Entonces, esto vamos a hacer ahora para el oxígeno, para no confundirnos. Déjenme poner aquí otro cuadro. Oxígeno. Entonces, sabemos que el oxígeno, como yo le dije anteriormente, es un reactivo. Por lo tanto, lo que se consume, lo que se genera es igual a 0, porque es un reactivo. Voy a calcular la cantidad de oxígeno que sale. Entonces, despejando la cantidad de que sale, me va a dar que lo que sale es igual a lo que entra menos lo que se consume, ¿verdad? Entonces, lo que se consume es lo que participa en la reacción, ¿verdad? Y lo que se alimenta o lo que entra, ya la calculamos aquí, que es esta cantidad de acá. Entonces, aquí están los moles que entran. Muy bien. Entonces ya tenemos esto de aquí. Y finalmente reemplazamos lo que entra en lo que se consume y calculamos la cantidad de oxígeno que sale. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo para el nitrógeno. Vamos a ponerlo esto con negrita para diferenciarlo. Vamos a hacer lo mismo con el nitrógeno. El nitrógeno lo que se consume y lo que se genera es igual a 0, porque es un compuesto inerte.
Por lo tanto, el balance de materia nos va a dar que lo que entra, lo que sale es igual a lo que entra. Y nosotros calculamos que lo que sale de nitrógeno y lo que entra es igual a eso. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Ahora vamos a hacer lo mismo con el CO2. Entonces, hacemos lo mismo. Entonces, lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera menos lo que se consume, es igual a 0. Lo que se genera, perdón, lo que se consume en este caso es igual a 0 porque el CO2 es un producto. Entonces, el balance de materia nos va a quedar así. Bueno, y lo que entra también es igual a 0, porque no entra nada no entra nada de CO2 y tampoco se consume. Entonces, nos va a quedar que lo que sale es igual a lo que se genera. Es decir, es igual a la cantidad de CO2 que se produce en la reacción. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, esto es igual al CO2. ¿Qué dice? Ya, esto es igual a lo que sale. Y finalmente vamos a hacer lo mismo con el CO. Ordenar un poquito esto. Vamos a eliminar esto de aquí. Y vamos a hacer lo mismo con el CO. Entonces, con el monóxido de carbono sucede lo mismo. Lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera, menos lo que se consume es igual a 0. No entra ni se consume nada, porque es un producto. Entonces, lo que sale es igual a lo que se genera. Y por tanto, ya calculamos la cantidad que reacciona. Y esto es igual a lo que sale. Entonces, tenemos la cantidad de oxígeno, tenemos la cantidad de oxígeno, la cantidad de nitrógeno, la cantidad de CO2, la cantidad de CO. Nos falta solamente la cantidad de agua. Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces, para el agua, lo que entra y lo que se consume es igual a 0 porque es un producto. Y recordemos que mediante la estequiometría de la reacción, sabemos que las relaciones estequiométricas en ambas semireacciones es la misma. Por lo tanto, yo puedo usar la cantidad que se alimenta para calcular la cantidad de agua que se produce. Si quieren, lo podemos hacer de las dos formas para confirmarlo. Entonces vamos a hacerlo por separado en primer lugar, utilizando ambas reacciones. Entonces, un mol de propano produce 4 moles de agua. Vamos a hacerlo de ambas formas para confirmar. 67.67 por 4, 266.68 moles de agua. Y sabemos que la relación estequiométrica con la segunda semireacción es la misma,
Por lo tanto, nos quedaría así. Y esto nos da 33.33, que es 33.33. No, está mal, 33.33 por 4 es igual a 133.32. Ahora sí. Ok, entonces los moles, perdón, esto es de agua. Los moles de agua que se producen en total es la suma de ambas expresiones. Entonces, esto es los moles que se producen en total, que se generan en la reacción, es igual a 66.68 más 133.32, que es 400 moles de agua. Okay. Entonces, esto es utilizando ambas expresiones. Y ahora vamos a usar directamente la cantidad de moles de moles de propano que ingresan, que es la misma que reaccionan. Entonces, si hacemos lo mismo, que son 100 moles de propano que ingresan, nos va a quedar lo mismo, 400 moles de agua. Pero esto se cumple solamente porque la relación estequiométrica es la misma. 1 mol de propano, 4 moles de agua, y 1 mol de propano, 4 moles de agua. Sin embargo, si hacemos lo mismo que en el oxígeno, no se va a cumplir, porque las relaciones estequiométricas son diferentes. Ok. Entonces, una vez calculada la reacción de la cantidad de agua que se produce, aplicamos esto y sabemos que los moles que reaccionan van a ser los mismos moles que salen. Y ya tenemos las cantidades de todo lo que salen. ¿Okay? Finalmente, vamos a hacer un pequeño... regresar a esta diapositiva y vamos a anotar todo lo que obtuvimos. Entonces, obtuvimos que lo que sale de oxígeno son 800 moles. Lo que sale de agua, vamos a hacer esto con esto. Entonces lo que sale de agua ya lo tenemos también, son 400 moles. Lo que sale de CO2, de CO, son 100 moles. Entonces tenemos oxígeno, tenemos CO, tenemos agua, nos falta nitrógeno y el CO2. Nitrógeno y CO2. Muy bien. Y finalmente el CO2. Ok, entonces ya tenemos estas cantidades. Ya tenemos estas cantidades que salen. Esta es la cantidad de gases que salen. Entonces, si recordamos lo que nos pide el ejercicio, nos pide la composición molar de los gases de salida. Aquí lo único que debemos hacer es calcular los moles totales entre estas cantidades y calcular las fracciones molares. En este caso, 800 dividido por el total y así sucesivamente, para calcular las fracciones molares total de la mezcla de salida. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre el ejercicio? Solamente debemos recordar que el aire se compone por oxígeno y nitrógeno. En este caso, nitrógeno también debe salir, aunque no participe en la reacción. ¿Ok?
No se olviden de eso. Tampoco se olviden que si la conversión es diferente del 100%, entonces sí va a haber una cantidad de propano que salga. En este caso, como la conversión es 100%, no sale todo, perdón, se consume todo el propano y no sale nada de propano. Pero si es diferente, sí debe salir. ¿Qué más? No se olviden de hacer el balance de materia para cada componente. O sea, si ya lo manejan bien, se lo pueden omitir. Yo diría, no sé. Pero deben tener en cuenta de estas cositas. O sea, si es un producto, no entra ni se consume nada. Si es un reactivo, no se genera nada. Si es una inercia, no participa en la reacción, por lo tanto lo que se consume y lo que se genera es igual a cero. Igual todo depende del ejercicio. O sea, si hay una corriente de CO2 que entra, entonces deben considerar que entra. ¿Ok? Espero que les haya servido, que lo hayan entendido. Si no tienen ninguna pregunta. ¿No tienen preguntas, chicos? De igual manera, yo voy a subir estas láminas para que las revisen. Y en todo caso, si tienen alguna pregunta, me avisan, ¿ok? Eso sería todo por el día de hoy. Gracias, chicos, por estar aquí y espero que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Chao.